Escribir, ya saben mi paradero. El destierro de la memoria. Estimados espectadores, nos hallamos hoy congregados bajo el palio de una modernidad que nos deslumbra con sus ingenios mecánicos, pero que nos sume simultáneamente en la más oscura de las ingratitudes. Vivimos en la era del olvido, una centuria que corre veloz hacia un porvenir incierto, pisoteando sin decoro las cenizas de quienes encendieron las antorchas que hoy nos guían. Resulta una dolencia crónica de nuestro espíritu, esa propensión a enterrar en el osario de la indiferencia los nombres que el bronce debería custodiar eternamente. Pareciera que el progreso, en su marcha triunfal, exige como tributo el sacrificio de nuestra memoria. Pero no es la muerte la que acaba con los grandes hombres, es el silencio de quienes les suceden. Observemos los flagelos que corroen nuestras altas históricas. La tiranía de lo efímero, donde el ciudadano prefiere el panfleto que se deshace en las manos, al volumen que atesoran la sabiduría de los siglos, la ingratitud institucional de naciones que olvidan que su libertad fue comprada con la abnegación de hombres que prefirieron el destierro a la ignominia, el polvo de los archivos, donde millones de vidas ejemplares duermen en sueño de los justos, en legajos que nadie consulta, fantasmas que aguardan una mano piadosa que los devuelva a la luz. Nuestra misión hoy no es meramente informar, es un acto de desagravio cada vez que rescatamos un nombre de la bruma del tiempo. Levantamos una barricada contra la barbarie, porque la verdadera muerte no es la del sepulcro, sino la de la desmemoria. Quede abierta la sección en honor a los que fue, para los que es, cobre sentido. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa, Historia e Investigación con José María Hermoso Rivero. Amigo Chema, muy buenas noches. Buenas, y Rafa, un placer tenerte nuevamente con nosotros hoy aquí. Un gustazo estar nuevamente aquí y ya en esta cita ya prácticamente ineludible del calendario de cada X tiempo. Uno tiene que presentarse aquí a rendir cuentas. A rendir cuentas. Nunca os he dicho. Oye, he hablado en esta presentación de la desmemoria, ¿verdad? ¿Cuántos nombres, ¿no? Quedan todavía guardados en archivos y en legajos que muestran las virtudes, ¿no? del engrandecimiento del ser humano y sobre todo de nuestra historia y de nuestro patrimonio? Hombre, llama la atención, y a mí me pasa igual que a ti, que basta con que uno rasque un poco más en un archivo o en la hemeroteca, te van saliendo historias o personajes que tú no entiendes cómo han sido relegados prácticamente al, no voy a decir al olvido, pero al semi-olvido. Pero estamos en una época en que todo lo digital prima, incluso tú piénsalo, hoy en día la mayoría de los documentos se hacen ya en formato digital, PDF y ya. Si algún día esos discos duros que guardan esa documentación o esos drive donde se almacena desaparecen, ¿qué va a quedar de esta época? Piénsalo bien. Bueno, en una sobremesa, ¿no?, que tuvimos no hace mucho, estuvimos hablando de las virtudes que pueden tener las plataformas digitales, por supuesto, a la hora de albergar esos artículos, esas investigaciones, esas tesis, pero muchas veces lo que no queda en papel, cualquier fallo técnico no solamente lo desvirtúa, es que literalmente lo elimina. Lo elimina totalmente. Y plantéatelo. Si no se conserva, yo entiendo que nuestra burocracia, lo digo como profesor, genera una cantidad de documentación que es casi imposible de almacenar, pero también tenemos que pensar que si
imagínate un apagón digital, el apagón que sufrimos Sí. hace unos años. De repente, ¿cómo puedes acceder a esa información? Claro. Al final tienes que recurrir a el papel y al formato tradicional, pero ¿verdad? Tiene sus virtudes, pero también tiene sus riesgos. Oye, hablando de esos personajes, ¿no? De esa desmemoria, ¿no? De ese olvido histórico que es mucho... yo creo que eso pasa en todos los países, Sí, pero esa aquí, no es- aquí es algo bueno, que hasta hace poco tiempo había muchísimas grandes personalidades que habían quedado olvidadas, ¿no? Uno de esos personajes es Rafael Mendicuti Surga. Ha surgido este tema gracias a una magnífica bibliografía que has publicado en la Real Academia de la Historia. Muchas gracias. Y yo te pregunto cómo surge ese proyecto, Chema, cómo lo llevas a cabo y cómo empieza a tomar forma. Pues mira, lo primero hay que decir que, tú lo sabes igual, que el tema de la investigación tiene un retorno muy tardío, porque este trabajo de Rafael Mendicuti surge en el 2018, hace ya casi una década, y surge ni más ni menos porque encuentro en la hemeroteca digital, encuentro dentro de una de esas revistas militares del siglo XIX, encuentro una biografía de este sanluqueño que cuando yo lo leo me quedo asombrado porque está hablando de un testigo de primera mano de los principales acontecimientos de la España prácticamente desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1860 cuando muere. Cuando tú ves que este personaje ha asistido tanto a la sublevación de los sargentos de la granja, a las guerras carlistas, al abrazo de Vergara, que ha participado en las Cortes de 1854 y 1856, y te dice, ¿y este hombre qué ha sido de él o por qué? Y se le ha olvidado tanto. Y todo esto surge porque publicó en mi blog de Sanlúcar Contemporánea un pequeño artículo repasando su vida en base a la documentación de las hemerotecas y en base también a este artículo de esta revista, no recuerdo, una revista militar. A partir de ahí, eso se queda durmiendo en internet, se queda ahí colgado. Y hace unos meses, Asunción Sergui, que es la esposa de uno de los descendientes de Rafael Mendicuti, se pone en contacto conmigo. Ella ha sido archivera, según me comenta, le encanta la biografía, es lo poquito que ha encontrado de Rafael Mendicuti. Dice, mira, me ha encantado el artículo, está muy bien documentado. Nos reunimos en Sanlúcar, viene a conocer a la familia de su marido, los Mendicuti. Nos tomamos un café y me propone así, diciendo, mira, Chema, ¿por qué no publicas este trabajo en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia? O sea, y yo me quedo con cara de tonto, diciendo, a ver, pero ¿quién soy yo, este profesor de secundaria, para publicar en el diccionario biográfico de la Real Academia? Dice, no, tú plantéalo que yo te voy a dar los contactos adecuados. Y dicho y hecho, mando una breve reseña, planteo al Consejo Editorial de la Real Academia de la Historia, que se reúne cada 6 o 7 meses, se le plantea la iniciativa y en febrero de este año el Consejo, que está gente de muchísimo prestigio como Juan Carlos Fusi, por ejemplo, o María Carmen Iglesias, se reúne y me dan el visto bueno para que yo sea el autor de esa biografía con los límites que es un diccionario biográfico, te dan una página. Claro. Pero bueno, para mí simplemente como un simple historiador que te permitan publicar ahí es todo un privilegio. Claro. Oye, yo cuando leí la biografía, hay un dato que la verdad es sobrecogedor, no, simplemente porque en muy poco espacio de su vida, de tiempo, ¿no? En este momento, en ese militar y político del momento, él fallece, si no me equivoco, en 1864. O sea que realmente tiene una carrera militar bastante notable, pero realmente corta. Sí, muy que hubiera pasado de la vida y de su trayectoria militar si este señor no hubiera fallecido en 1864, porque claro, le hubiera quedado por delante la gloriosa, otras revoluciones. Exactamente. Además, él, según la prensa, y ten en cuenta que fue un personaje político de primer nivel en la España isabelina. Él tenía contacto con el general Prim, tuvo contacto en Sanlúcar con el duque de Montpensier, era amigo íntimo porque fue el ayudante de campo, ni más ni menos que del general Espartero. Claro. ¿Qué hubiera sido de él? Pues posiblemente se hubiera visto envuelto en la Revolución Gloriosa de 1868 como miembro que fue del Partido Progresista. Y él también fue diputado en Corte por por la provincia de Cádiz en 1854, durante el bienio progresista. ¿Qué hubiera sido de él?
posiblemente hubiera visto envuelto como se vio envuelto posteriormente su hermano José, que llegó a ser alcalde de la ciudad, participó, estaba en el ayuntamiento en el momento que surge la famosa cantonal de Sanlúcar de 1873. O sea, una figura de primer nivel. Oye, dentro de esa historia, cuenta que en 1836, durante los sucesos de la Granja, Mendicute dio una orden tajante a su escuadrón para no ceder ante los sublevados. Exactamente. ¿Qué orden dio y cómo se ejecutó aquella aquella maniobra? Hay que tener en cuenta, era prácticamente un simple cabo, no era ni sargento. Él se ve en su cuartel de la Granja de Ciudad de Alfonso, bien, en Aranjuez, perdón, en Madrid, se ve allí de guardia. En ese momento aparecen los sargentos amotinados que van a buscar los caballos, claro, del regimiento de caballería, van a buscar los caballos para sublevarse. Y él, viendo lo que estaba ocurriendo, les impide coger las caballerías, ordena a su escuadrón, dice a sus compañeros que se monten en los caballos y que allí no pase nada. Y a las pocas horas hay que entender el contexto de la época, es cuando los militares progresistas, época de la reina Cristina de Borbón, se sublevan para restaurar la Constitución de Cádiz de 1812. A las pocas horas sus mandos le ordenan de que acate la Constitución de 1812. Y dado su buen comportamiento, que no se sublevó con el resto de sargentos, lo proponen precisamente para el cargo de sargento, pero él deniega el ascenso. Dice que eso son más cuestiones políticas que militares. Eso siempre es curioso, él siempre lo mantuvo. Lo promovieron para ascender en la escala militar, pero en muchas ocasiones él rehusó porque sabía que era un arma de doble filo. Claro. Oye, Chema, tras la caída del político y su mentor, ¿no?, como fue el general Espartero, en 1843 surge algo muy común en la España convulsa de aquellos años, que le pasaron a muchos políticos y a muchos prohombres de la época, como es el destierro. El destierro. Cuéntanos, porque además, aparte de ese exilio, estuvo encarcelado en un monumento muy conocido. Sí. O sea, algo que me pareció realmente interesante, ¿no? Él, cuando cae Espartero, los progresistas salen huyendo del país como puede, cada uno como puede. Espartero embarca en Cádiz y demás. A él lo cogen, porque él ha participado en la refriega, se llama refriega de Alcorcón. Lo cogen, él intenta escaparse, lo meten en la prisión de la Alhambra. Claro, exactamente. Y hay dos versiones contradictorias, una que consigue escaparse y otra que lo liberan. La cuestión es que él intenta también, sabiendo que está señalado y que van a perseguirlo, intenta ir en busca del general Espartero y intenta embarcarse en Rota con destino a Inglaterra. Y de allí permanecerá prácticamente un año, permanecerá en Londres, ni más ni menos, hasta que regresa a España pensando que nadie lo va a perseguir, pero iluso de él, tanto en política antes y ahora, la rencilla y el odio es algo que permanece a lo largo del tiempo, y lo vuelven a encarcelar. Y ya después de salir de la cárcel en Madrid, que coincide con el general Prim también, lo destierran, entre comillas, o lo mandan relegado a Sanlúcar. Claro. Que aquí es donde, digamos, intenta mantenerse un poco al margen de la vida política. En este caso, su retiro del mundo militar, del mundo político, en Sanlúcar de Barrameda, hace que se impulse un proyecto tremendamente interesante que tenemos hasta nuestros días. En este caso, con su hermano José Mendicuti, empiezan a hacer un evento deportivo que permanece hasta nuestros días y que tú nos vas a dar ahora. Eso, quien lo descubrió, porque fue nuestro común amigo don José Carlos García Rodríguez, que ve como uno de los impulsores, ni más ni menos que de las carreras de caballo en la playa, fue su hermano José, y obviamente con la ayuda de Rafael. Ten en cuenta que Rafael Mendicuti pertenecía a la arma de caballería, por tanto ese interés por la equitación obviamente se tuvo que ver favorecido. En los reglamentos que tengo de 1845 están los dos. Es curioso porque dentro de esta rama de la familia Mendicuti eran tres hermanos. Estaba Rafael, que era el mayor, estaba José, si no me acuerdo mal, nace en 1830, y hay otro que es Federico, que llega a ser también general de división en África. O sea, una familia totalmente vinculada al ejército, menos José, que es vinculado a la política.
Oye, cuéntanos un poco cómo fue ese trágico final en el Caribe de Rafael, porque me parece también una historia tremendamente La interesante. verdad que llama la atención porque prácticamente en 1864, en febrero del 64, el gobierno lo destina ni más ni menos que a gobernador de Matanzas en Cuba. Llega en mayo, mediados de mayo, y en julio de ese mismo año fallece de malaria. O sea que estuvo muy poquito tiempo en el cargo. Posiblemente era ya un hombre que había superado los 50 años y que no se habituó al clima, un clima tropical, algo que le pasaba a muchísimas personas, y falleció a los pocos meses. Tú, si recuerdas bien, Ramón y Cajal, que estuvo de soldado durante la guerra en Cuba, decía que las fiebres mataron más soldados españoles que los propios mambises a tiro. Claro. Y era una realidad. Bueno, recuerdo algunos textos, ¿no?, que cuenta Pérez Galdós, ¿no?, y algunos otros escritores decimonónicos o de principios del siglo XX hablando de esas provincias de ultramar y los combates para esa liberación, ¿no? Como la selva podían con ellos, literalmente caían como moscas víctimas de las fiebres y del paludismo. Paludismo, mala alimentación, había una calor excesiva, una humedad excesiva, animales peligrosos, y al final estaban luchando contra los cubanos, y estaba luchando también contra... que causó más baja la enfermedad que la propia guerra. Y este fue el caso de Rafael Mendicuti. Claro. Oye, para ir cerrando el tema de Rafael Mendicuti, imagino que todavía habrá muchas cosas por descubrir, ¿no? Porque, bueno, su estancia, aunque fue corta en Cuba, pudo ser bastante también interesante, productiva, de poder investigar. ¿Cómo lo enfocas, Chema? Hombre, es un tema que, como tú lo sabes, cualquier tema de investigación nunca se cierra, sino que siempre está abierto. También tengo que decir que, curiosamente, no es de los temas, tú me dices a mí hace 5 años, que este tema me iba a provocar que estuviera a publicar en el diccionario de la Real Academia de Historia, y me hubiera entrado un ataque de risa, no me lo creería. Pero tú fíjate lo que son las vueltas y el retorno de un pequeño artículo. Sobre Rafael Mendicuti habría muchísimo. De hecho, cuando realicé el trabajo de la Fundación de Francisco de Paula y Rodríguez, apareció en las actas capitulares mucha documentación de este señor, muchas cartas que enviaba al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque dentro de la política local, él era el hombre de Sanlúcar en Madrid. Claro. Y entonces, cuando se están planteando precisamente el tema de la Fundación Francisco de Paula Rodríguez en 1854, que el ayuntamiento le pide que interceda para que esa fundación se declare laica y los bienes pasen, él es el que en el Parlamento, ni más ni menos que en el Congreso de los Diputados, está moviendo los hilos para ello. Y sobre todo yo me planteo, venía pensándolo, que dónde estará el archivo, o pienso yo, las cartas, o se destruyeron, de todo saber, pero en alguna parte tiene que estar más documentación que habrá de su relación con estos personajes como el general Espartero. Yo creo que sí, hombre, claro. Ten en cuenta en alguna parte ha tenido que estar. Que esa correspondencia epistolar tan nutrida con personajes tan importantes como Espartero, en algún sitio, por supuesto, tiene que estar. En el propio diario de sesiones del Congreso aparece, pero infinidad de veces. O sea que es un tema muy bonito para tratarlo. También hay que plantearse, Rafael, ¿qué editorial te publicaría esto? Bueno, sí, pero bueno, por suerte hoy también tenemos plataformas digitales que funcionan perfectamente, además con un bagaje, con una proyección muy interesante, y bueno, un artículo de X páginas perfectamente entra en cualquier... Totalmente, ¿no? Pero es un tema un personaje que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque es un testigo directo de los principales acontecimientos. Según la biografía que había publicado, dice, es el único oficial que está delante de Espartero y de Maroto cuando el abrazo de Vergara. O sea, eso fue un acontecimiento único que dio fin a las guerras carlistas. O sea, él estaba allí. Yo creo que lo titularía Rafael Mendicuti, el hombre que estuvo allí. Oye, Chema, ¿qué ha significado? Sé que lo has dicho varias veces en esta primera parte del programa, la importancia y el orgullo que has sentido en publicar en la Real Academia de la Historia, pero me imagino que es un paso más para alguien que se dedica a la investigación, para alguien que se dedica a la historia,
tener ese reconocimiento ya a nivel mundial, porque bueno, es un privilegio. Es un privilegio. Porque yo solo soy un simple profesor de secundaria y que un día la Real Academia te permita publicar un pequeño en su diccionario, pues te lleno de orgullo, porque al fin y al cabo yo me levanto por las mañanas y doy clases a niños. Yo no aspiro a grandes cátedras ni a dar clases a la universidad, ¿no? Yo aspiro a disfrutar con mi trabajo y la investigación es algo que me llena de satisfacción, pero la verdad que es un placer. Oye, Chema, antes de pasar a publicidad, ¿algún proyecto que tengas entre manos que esté fraguándose? ¿Tienes algo...? Hombre, la biografía de Mendicuti está muy bien, pero también es cierto que el tema de Jerónimo de Carranza es algo que me está presionando y mis buenos amigos me están presionando para que lo concluya, pero sí, estaríamos ahí con el tema de Carranza. Mira, tenemos encima de la mesa el último libro publicado, el volumen 4 de Inmedio Orbe, en este caso Historia con M de mujer, pero antes de entrar en el artículo, en tu publicación, bueno, un nuevo artículo, un nuevo libro, de Jerónimo de Carranza. Exactamente. En estos tiempos de información súper rápida, de noticias a medio contar y de pantallas para todo. Exactamente. Oye, Chema, seguir publicando en papel, seguir publicando libros, seguir llenando la biblioteca en negro sobre blanco, ¿qué significa para ti? Pues es una satisfacción y es verdad que el retorno que tiene este tipo de publicaciones se ve a largo plazo. Tú puedes colgar hoy en día en las redes sociales un reel o un vídeo hablando de determinado tema y te aseguro que vas a tener más visualización que si te cargas 2 años escribiendo un artículo de investigación. Por supuesto. Eso es la realidad. Pero el hecho de que esto, lo que hemos hablado al principio de nuestra conversación, tenga más permanencia, por lo menos una garantía. ¿Quién sabe si dentro de años alguien coge tu magnífico artículo sobre el café cantante de Sanlúcar y le sirve para investigar el papel de la mujer a principios del siglo XX en el mundo del espectáculo? Yo le decía el día de la presentación en Aguer Veneriensis, una noche muy buena, muy simpática que echamos allí, yo le estaba diciendo a Manolo, le decía, mira, estos libros que suelen ser de consumo más local, ¿no? De consumo local, una tirada más bien corta, al final terminan siendo los libros más buscados el día de mañana. Totalmente. Ahora a lo mejor no, evidentemente, pero suelen pasar que después son libros que cuesta mucho trabajo localizar y son libros muy buscados porque lo limitado. Es muy limitado, ¿no? No, tú mismo desde el punto de vista bibliográfico sabes que solo rarezas bibliográficas después tienen unos precios altísimos. Exactamente, y en Sanlúcar ha pasado muchísimas veces con libros de 1904, de 1906, de 1910, que en su momento eran libros muy cotidianos, tal, pero que han ido desapareciendo, destruyéndose los ejemplares que quedaban, y al final terminan siendo obras muy buscadas para la bibliografía local o incluso para temas de investigación. No hace mucho, en un grupo de investigación de Facebook, alguien preguntaba por un libro que se había publicado en los años 90, del cual no quedaban ejemplares. Dice, muchachos, que lo necesito para mi trabajo de investigación. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Quién te dice a ti que si no se cuelga digitalmente, que yo espero que así se haga, este tipo de trabajo algún día puede tener su pequeño retorno, como ha pasado con lo de Rafael Mendicuti? Claro. Oye, Chema, pasamos unos minutitos a publicidad. Adelante. Y arrancamos con tu artículo. Perfecto. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con José María Hermoso, con mi amigo Chema, hablando de historia y de investigación. Hemos hablado en esta primera parte de esa biografía de Rafael Mendicuti Surga y ahora nos hemos parado en lo último publicado, todavía huele a tinta fresca, ¿no? Este Inmedio Orbe 4, que es todo un placer tener ya el 4º volumen, que muestra la trayectoria de muchos de los investigadores y de muchos de los historiadores de Sanlúcar que sacan temas sobre
sobre nuestra historia, ¿no?, que quedan al final plasmados en estos magníficos Y son libros muy bonitos, coordinados por don Manuel Parodi. Bueno, en este caso tenemos un artículo hecho con el amigo y compañero Luis Parejo, un artículo que se llama Entre el silencio y el olvido, Catalina Pérez de Aguilar, consorte de Jerónimo Sánchez de Carranza, autor de La filosofía de las armas, de su destreza y la agresión y defensa cristiana, y gobernador de Honduras. Antes de entrar en la figura de Catalina, porque es verdad que el grano en este caso vuelve a ser Jerónimo Sánchez de Carranza, del que ya hemos hablado y que muchos de nuestros amigos ya conocen su figura gracias a tus artículos, pero también está la figura de su mujer. Pero antes de todo eso, danos unas pinceladitas para los que no conozcan quién es Jerónimo Sánchez de Carranza y qué es exactamente lo que hizo. Pues yo creo que es un personaje que me persigue. Bueno, fuiste tú el que lo sacaste a la luz. Un poco. Es Jerónimo Sánchez de Carranza, que es un hidalgo sevillano, nacido a mediados del siglo XVI, no se sabe la fecha, 1536. Viene a Sanlúcar sobre un dato que ya hemos contrastado, ya gracias a este artículo. En octubre de 1566 llega a Sanlúcar para entrar en la casa Medina Sidonia y escribe uno de los principales tratados sobre la esgrima y prácticamente el tratado fundacional de lo que se llamó el arte de la destreza en España, que dio lugar después pues a toda la escuela de esgrima española. Y este señor permanecerá en la ciudad de Sanlúcar prácticamente hasta, y ya lo podemos decir con datos exactos, hasta septiembre de 1585. Y estando en Sanlúcar va a mantener una relación sentimental con una sanluqueña llamada Catalina Pérez de Aguilar, la cual la documentación ha dejado siempre un poco al margen, como suele pasar claro, la mujer, hasta que tanto mi compañero Luis Parejo, con el que firmo el artículo, como este que te habla, pues hemos dedicado un artículo exclusivamente a algunos aspectos de este personaje femenino, y nunca mejor que en un libro llamado como Historia con M de mujer. Claro. Oye, resulta, porque cuando nos acercamos a tu trabajo de Jerónimo de Sánchez de Carranza, vemos que, digamos que vais sacando diversa información cada vez que vais avanzando en los archivos. Y eso demuestra para nuestros amigos lo difícil que es cuando un personaje del siglo de oro español, del siglo XVI, que está perdido en la nebulosa del tiempo. Totalmente. Ahí no vas tú al archivo y te dan un libro con toda su historia. O sea, te estás encontrando pequeñas píldoras en un legajo, en un manuscrito, en el archivo de la Casa Medina Sidonia, en la Chancillería de Granada, en Simancas o en cualquier otro archivo, ¿no? Entonces, digamos que hay como granos, píldoras dispersas por toda España y que vais rescatando y en América, y en América, que me consta también, habéis rescatado pequeñas frases, pequeños textos, pequeños... Es que así. Lo que vais es uniendo. Y algún día, por eso he dicho, es un personaje que me persigue, porque yo muchas veces digo, me canso, ¿no? Porque es un trabajo que requiere muchísimo tiempo. Yo recuerdo que el primer artículo, digamos, voluminoso que le dediqué al personaje, tardé 2 años para escribir 32 páginas, si no recuerdo mal. Y tiene muchísima dificultad porque, para que alguien lo entienda, cuando uno se enfrenta con la historia del siglo XVI, siglo XVII, el tema de la palografía, para que alguien lo explique, la palografía es cómo se escribe esos documentos, pues es muy complicado para alguien que no está muy ducho y que necesita un proceso de aprendizaje previo. Y todo esto que está aquí es a base de salir muchísimas horas. La historia de Carranza que vienen ahí, y más datos que hay, que saldrán, todo es a base de encuentras en un papelito, a Jerónimo de Carranza se le paga tanto por el alquiler en una casa, a Jerónimo de Carranza se le paga el sueldo, no sé qué. Pues esto es así. Y el hecho de que Catalina Pérez de Aguilar le hayamos dedicado este artículo es porque se conocía, pero no estaba totalmente profundizado. Carranza tiene con esta señora, tiene 4 hijos en Sanlúcar, de los cuales son hijos ilegítimos, porque nunca contrajeron matrimonio. Eso lo podemos explicar ahora. Sin embargo, cuando ya han nacido los 4 niños, 1580, él no quiere que sean, digamos, él es hidalgo, y él pretende que sus hijos tengan un estatus social mayor. Entonces, tramita a través de la Real Chancillería de Granada, tramita el pleito de hidalguía. Ser hidalgo en el siglo XVI significaba básicamente no pagar impuestos, ni más ni menos. Los privilegios de su momento. Claro, exactamente.
Oye, que entrar en la figura de Catalina es importante, pero si tuviéramos que dar una pincelada muy breve sobre qué importancia ha guardado para la historia a nivel mundial del primer tratado de esgrima. El primer tratado de esgrima es el fundamento de lo que se va a desarrollar después. Todo el que se dedique, y ahora está muy de moda el tema de las artes marciales, la destreza de las armas, la figura de Pacheco y Narváez, que continúa con la escuela de Carranza, Carranza es el fundador. Fíjate si es un personaje importante, que es que Carranza lo menciona en el Quijote y después en la Galatea, y lo alaba porque es el fundador de la destreza. Fíjate que en el siglo XVI había un dicho que si manejaba bien la espada significaba ser un Carranza. Fíjate qué repercusión ha tenido este hombre. Hablábamos al comienzo de la figura de Catalina, ¿no? Como su mujer, que había quedado muy olvidada. Totalmente. Prácticamente olvidada hasta que vosotros la habéis rescatado para este trabajo con M de mujer. Exactamente. Pero, por ejemplo, en su vida también particular, porque me hablas, tenía cuatro hijos y una de ellas era mujer, ¿no? Exactamente. Y también ha quedado totalmente relegada al olvido. Al olvido. ¿Qué exactamente. Fíjate que como la historia en ese momento se repite, se ha olvidado la figura de la mujer de Jerónimo Sánchez de Carranza, pero es que en cambio el propio Jerónimo Sánchez de Carranza, entre comillas, se olvida también. Supuestamente la figura de su hija, ¿no? Estaba Sancho, sí. Estaba Gil. Se lo llevó a todos a América. Curioso, fíjate, para que lo entienda la gente. Carranza trabaja para la Casa Ducal. Aquí, en Sanlúcar, publica su libro en una imprenta móvil, entendemos, en su casa, que estaría ubicada en lo que es actualmente la calle Escuela, que durante prácticamente hasta el siglo XVIII se llamó calle del Comendador Carranza. De hecho, fíjate, y ahora la gente lo va a entender, Carranza tenía muchas propiedades de tierra, demás, y en Sanlúcar todavía el topónimo se mantiene, pero se ha olvidado por qué. ¿A quién no le suena en Sanlúcar una zona llamada el Camino Carranza o el Pago Carranza? Claro. Y yo la primera vez, pero la tontería más grande, un día hablando con mi padre, papá, tengo una avenida en el coche, pues llévalo a fulanito que tiene el taller en la calle, por el Camino Carranza. Y yo me quedo, se me enciende una bombilla y digo, ¿el qué? Dice, hombre, el Camino Carranza. Digo, y yo, tonto de mí, papá, ¿y por qué se llama Camino Carranza? Y dice, y yo qué sé, pum, casualidad que viendo el testamento de Carranza, pues coinciden las lindes de sus propiedades con esa zona. Fíjate. Y se ha quedado el topónimo, claro. Camino Carranza. Seguramente habrá gente diciendo, ostras, claro, pues viene por este señor. Claro. ¿No? Gente que nos está viendo, que viven allí, dice bueno, ostras, pues por un hidalgo del siglo XVI que hizo un tratado de esgrima, ni más ni menos. Oye, Chema, hablando de Catalina, de su mujer, la que había olvidado el tiempo, después de todo lo que habéis descubierto, todo lo que habéis escrito, ¿tú qué destacarías de esa mujer, de esa figura? Lo primero que queda en la sombra, pero es un personaje importante dentro de las relaciones familiares. ¿Por qué? Es que ahí lo voy a explicar. Cuando Carranza tramita el pleito de hidalguía, para que lo entienda, un pleito de hidalguía es demostrar que es de sangre noble, llama a una serie de testigos. El pleito de hidalguía, si no recuerdo mal, son casi 50 folios. Y lo interesante es que cada testigo, porque se llaman a testigos que conocen a Carranza, lo conocen bien en Sevilla, bien en Sanlúcar o bien de paso en la Casa Ducal. Lo bonito es cómo describen esos testigos la relación de Carranza. Y hay unas palabras preciosas que dice, se querían y se trataban como marido y mujer, pero aún siendo libres y mozos solteros, dice, nunca se casaron. Y sin embargo, todo el mundo sabían que eran pareja, pero sin embargo nunca contrajeron. De hecho, en el artículo hay un documento que encuentro en el archivo diocesano de Jerez muy bonito, que los dos actúan como padrinos de bautizo. Pero claro, dice, aparece, Jerónimo son los padrinos, Jerónimo Sánchez Carranza y su vecina Catalina. Era su vecina. Era su vecina, porque además tenían la casa, claro, una al lado de otro. Y lo dicen los testimonios de la gente del siglo XVI, dice, y él criaba a sus hijos, los besaba y los acostaba y los ponía en la mesa. Y se trataban como de marido a mujer de amores, una cosa preciosa. Sin embargo, no se casan. ¿Por qué? Esto mi amigo Manuel Olmedo me lo explicaba un día y yo me quedé, digo, Carranza nunca le interesó casarse porque era un señor tremendamente ambicioso. Él era, digamos, un hidalgo, y él quería medrar, y cerrarse la puerta del sacerdocio era siempre un escalón que tú podías ascender si en un momento dado las cosas no te iban bien. Esa es una explicación lógica. Claro. Fíjate,
un ejemplo muy tonto, Félix López de Vega y Carpio, que dejó, yo creo que le dieron el premio a la natalidad de la cantidad de niños que dejó en el siglo XVI, sin embargo, se ordena sacerdote y nunca se casó. ¿Por qué? Porque el entrar en la iglesia te garantizaba un estatus si la cosa te iba mal. Oye, Chema, ¿cómo crees que era en pleno siglo XVI la gestión patrimonial de una figura como Catalina, de todo lo que tenía? Porque no tendría que ser nada fácil. No, no, no. Hombre, viendo las cuentas de la Casa Ducal, y lo que hemos dicho antes, esto es ir rastreando papelito a papelito, mirando libros de cuentas de 500 y 100 folios, a ver qué te encuentras. Dentro de la Casa Ducal, Carranza no era, y lo hemos comprobado tanto mi compañero Luis como yo, no era de la gente con más dinero, pero tenía un estatus económico. Él tenía casas, tenía bodegas, tenía tiendas, y curiosamente, en los primeros trabajos, por eso la investigación siempre va evolucionando, en los primeros trabajos yo me planteaba, digo, bueno, Carranza se marcha a Honduras, se marcha como gobernador, se lleva, atención, se lleva a 2 de las mujeres que han sido testigos en el pleito, que ya eran señoras ya de 50 años, tener 50 años en el siglo XVI eran ya casi una anciana, y sin embargo no se lleva a Catalina. ¿Por qué? Y sobre todo, es curioso, en el testamento de Carranza, que tanto mi compañero Luis como el que te habla lo hemos analizado, no aparece el nombre de Catalina, parece que no le deja nada. Pero en cambio, si contáis que, por ejemplo, para que pueda subsistir, ahí está, le deja una serie de viviendas en la ribera donde ella puede alquilar, porque es que, claro, cuando hablamos de la mujer, una mujer que no es hidalga, no es hidalga, no. O sea, que no tiene... que encima mantiene una relación extramatrimonial. Correcto, o sea, su futuro era muy fácil. Había 2 caminos, o la prostitución... O la pobreza. O la pobreza extrema. Exactamente. Con lo cual este señor se va a Honduras y tal, pero... Se lleva a los hijos varones. Sus hijos varones, pero parece que deja a su hija y a su mujer aquí, y lo que le pone en las rendas son, le da unas pero casas. Fíjate, ese dato que tú estás comentando no aparece en el testamento. Según me comentaba mi compañero Luis, claro, tiene toda la lógica. ¿Para qué va a aparecer en el testamento si él ya lo ha legado? Por eso no aparece. Claro. Él lo hace previamente, dice, mira, me han dado este puesto en Honduras, ¿vale? El testamento lo hace preveyendo de que él muera y le deja propiedades a sus hijos. No, él lo hace previamente. Y fíjate, la idea que yo tenía era, digo, qué tío más capullo, imagino, claro, que las deja desamparadas. No, mentira, no las dejó nunca desamparadas. Esto es una salsa rosa del momento, de la época, ¿verdad, Gemma? Totalmente. Esto es la y eso, fíjate, ese dato de le deja las casas, no lo viene en ningún documento, sino que los testigos lo dice, y para su mejor subsistencia le dejó una serie de tiendas y casas. Carranza tenía bodegas, tenía tiendas de vino, o sea que era emprendedor en ese aspecto. Y cuando se marcha, parte de esas propiedades que él tiene, incluidas Salinas, que lo pone ahí en el artículo, las revende, incluso se las vuelve a vender al duque de Miraflores. Es un personaje interesantísimo. Yo cuando leí el artículo hay una cosa que me llamó muchísimo la atención y me gustaría que nos dieses una pincelada, porque dentro de que bueno, una persona reconocida, una persona que podía tener muy buenas amistades, que estaba muy bien situado, era profesor de esgrima, ¿no? De Alonso Pérez de Guzmán, ¿no? Exactamente. Nos encontramos... Tenía prestigio. Claro, tenía prestigio, pero en cambio nos encontramos que sí tenía enemistades. Sí. En este caso, una enemistad con el canónigo Francisco Pacheco, que era tío del famoso pintor. ¿Y de quién recibe el nombre? Por eso. Porque él se llama Francisco de los Ríos, y sin embargo se cambia el nombre de sanluqueño, porque su tío era de Jerez, y se cambia el nombre de su tío. ¿Por qué pensáis que viene esa enemistad? ¿Por el tratado? No, posiblemente, y esto el profesor Bartolomé Pozuelo Calero lo descubrió en unos documentos que estaban, unos poemas en latín, precisamente en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, en latín, y es una serie de poemas, algunos empiezan elogiando a Carranza. Tenemos que tener en cuenta que esto se escribe cuando Carranza está en Sevilla, o sea, está intentando... en la Sevilla de aquella época. En la Sevilla de aquella época. Y empieza elogiando, Carranza, tu ciencia nueva, no sé qué, y termina, lo voy a decir con todas las letras, calificándolo como el rey de las prostitutas de Sevilla, pero con todas las letras, y lo pone a París. ¿Por qué hay esa evolución? Según el profesor Bartolomé Pozuelo Calero, que es un trabajo magnífico, lo he felicitado y demás, posiblemente porque el propio canónico Francisco Pacheco intentaba medrar
dentro de la Casa Ducal de Macedonia. Y por algún motivo, no sabemos por qué, los duques no le dan los favores que él pretende. Entonces, posiblemente él culpe a Carranza de eso. Y a raíz de ahí, es una hipótesis que nos planteamos, no hay nada realmente fiable, a partir de ahí cambia su opinión de Carranza. Ok. Y, oye, Chema, porque también tocáis el mundo de lo más oscuro, ¿no?, de aquella época, en este caso, la pobreza, ¿no?, de una mujer, pero también la prostitución. Sí. Cuando nos llega, además yo hablando con Luis, precisamente hablando con Luis en la presentación, hablábamos de eso, ¿no?, de esa sordidez, de esa cara oculta, ¿no?, de la historia. Esa prostitución y esa pobreza extrema era como nos cuenta el cine, como nos cuentan las películas. Yo creo, Rafael, que la realidad supera la ficción. Yo creo que también. Yo creo que era todavía más dura de lo que nosotros nos podemos imaginar. De hecho, la calle de la Mancebía, fíjate dónde estaba, el profesor Antonio Moreno Llero, el maestro Antonio Moreno Llero lo documentó, ¿no?, en todo lo que es el centro de la ciudad, cerca del convento de Regina. Yo creo que Catalina se libra, porque Catalina es una mujer que se, vamos a decirlo claro, emancipa con Carranza, se amanceba, que era el nombre exacto, y yo creo que eso la libra de ese círculo, claro. Porque era huérfana. De hecho, que con más veras. Exactamente, sus padres por lo visto habían muerto según los testigos, y se amanceba con Carranza. Y por eso yo creo que mantiene una relación, y todo el mundo la conoce, su vecina Catalina. Chema, antes de cerrar el círculo, ¿no?, de Jerónimo Sánchez de Carranza, nos comentabas antes la posibilidad de seguir investigando. Sí, siempre está ahí. ¿Es un tema que te sigue apasionando o realmente...? Me sigue apasionando. El problema es que requiere un esfuerzo bastante considerable. ¿Por qué? Porque la documentación del 16, por decirlo claro, la paleografía del 16 hay que especializarse muy bien para sacarle todo el jugo a la documentación. No hay nada más frustrante, Rafa, que ponerte delante de un documento y ser consciente de que te estás dejando cosas detrás, cosa que no ocurre con la documentación del 18 o el 19, claro, que puedes leerla con muy pocas dificultades, pero siempre está ahí. Pero bueno, al final es un personaje que me persigue. Yo intento siempre escaquearme, y de alguna u otra manera surgen estos trabajos y hay que sacarle jugo. Claro. Que algún día, y estoy seguro que se hará, pueda publicar ya una biografía de Carranza desde el punto de vista de su persona, bien, porque ya me han propuesto a editoriales, hazle una biografía, digo, pero es que yo no sé nada de crimen, da igual, queremos conocer la figura del personaje. Bueno, pero el tratado de Esgrima tiene muchas páginas, no se puede hacer un... Sí, no, de hecho ya ha habido intentos... un resumen, se sí, puede... Pero yo más que el tratado de Esgrima, lo cual... vamos a decirlo claro, yo no domino, yo no soy especialista en el arte de la destreza, soy nuestro amigo Juan Gilmay, lo puede desarrollar mucho mejor que yo. A Juan, que estuvo aquí al comienzo de Café de Levante, exactamente, y que te podría dar una clase magistral. Perfectamente, pero yo no me metería ahí, a mí me interesa el personaje de Carranza, su biografía, que me parece interesantísima, de cuando es gobernador de Honduras, se enfrenta a los piratas, tiene el enfrentamiento, bueno, lo excomulgan, el obispo de la diócesis Comayagua lo excomulga, o sea, una biografía increíble. Y esas cartas de Carranza, que yo las tengo transcritas, que las publiqué en un primer artículo, y es un personaje que, pero digo, requiere, y aparte, hay que entenderlo que para estudiar Carranza está el archivo ducal de la Casa de Macedonia, que eso es un tesoro, lo que hay ahí. Oye, Chema, ya para ir cerrando el programa, el último tema que vamos a hacer una pequeña aportación, ¿no?, porque... Es verdad que el libro de la Guerra Civil, que se publicó en el 2022, ya ha pasado algunos años... ¿Ha tenido recorrido? Ha tenido su recorrido, un libro que lo hicimos entre hicimos los dos. Hubo un final muy interesante para, yo creo que la imagen gráfica más impactante, ¿verdad?, del siglo XX y del siglo XXI en Sanlúcar de Barrameda, como fue la imagen de los presos en el castillo. Una imagen que termina en el Museo de la Guerra Civil en Toronto, en Canadá. Oye, te lo dejo encima de la mesa, cuéntanos un poquito, porque la verdad que yo creo que es un final redondo al trabajo, ¿verdad? Pues vamos, tú lo puedes decir igual que yo. Sí, mantuvimos una entrevista con los responsables del primer museo virtual de la Guerra Civil, organizado desde el gobierno de Canadá, la Universidad de Toronto y el Ministerio de Cultura, español.
mantenimos una entrevista con Adrián Schube, con el profesor Cazorla, y nos proponen que le cedamos una serie de fotografías de nuestra colección para ese museo, con la condición, obviamente, que nosotros éramos los autores de la ficha, que eso es equivalente a escribir la ficha de un museo. Y nada, pues hoy en día la famosa foto de los presos del castillo, que es tuya de tu propiedad, se puede visitar y además con una resolución admirable en el Museo Virtual de la Guerra Civil. Ni más ni menos, que yo sé que no se le ha dado a lo mejor mucha gente la importancia que tiene, pero que en el principal museo que se está organizando y sigue nutriéndose a día de hoy de material de la Guerra Civil de cualquier tipo, Además, con el apoyo del Ministerio de Cultura de España, o sea, con las máximas instituciones. Ajá. Y ahí está esta fotografía y otras más con la autoría de Sanlúcar de Barrameda. Bueno, Chema, ¿cómo se presenta el resto del año que nos queda, intelectualmente hablando? Intelectualmente siempre es un no parar, siempre surgen temas, siempre surgen oportunidades de escribir el libro. Me consta de que posiblemente no, ya está hecho los libros de las actas de las jornadas de arqueología que se celebraron hace un par de años. O sea, todo es estupendo. Y nada, y veremos. Los temas muchas veces uno no lo plantea, Rafa, los temas que te voy a contar van saliendo. Tú estás investigando una cosa, te proponen un tema, ven que tienen cabida, o en este caso lo que me ha ocurrido a mí con lo del diccionario biográfico, y lo tienes que hacer. Porque hay trenes que pasan y no... Pero además yo creo que es lo bonito de la investigación, ¿verdad? Sí. Porque yo creo, bueno, hay gente que son especialistas en un solo campo temático y bueno, ahí pues ellos terminan su producción. Pero también es muy bonito que mediante tú vas investigando, vas descubriendo y vas abriendo otros campos y otras líneas de investigación que a lo mejor no tiene nada que ver con tu primera tesis. Claro, pero eso forma parte también de cualquier investigador. Totalmente. Y es así. Digo, yo en principio, ahora mismo, lo de Jerónimo Carranza es un tema que está ahí, lo que pasa que con mi jornada laboral, la familia, los niños, pues siempre es más complicado, pero bueno, yo estoy seguro que saldrá algún día un tomo, un libro que ponga biografía de Jerónimo Sánchez Granada, porque hay muchísimo material. Y con eso tengo yo creo que para rellenar una vida. Claro. Porque tú piensas, uno echa la vista atrás y todo lo que modestamente se ha hecho desde que inauguramos este Café de Levante en el 2015, ve uno las entrevistas y dice, bueno, algo hemos avanzado. Bueno, parece mentira. Parece mentira, pero además fuiste el primero en venir en la radio y aquí y en la tele, en el 2015. Dos chavalillos. Bueno. Dos chavalillos. Dos chavalillos. Totalmente. Bueno, querido, ha sido un verdadero placer tenerte aquí, como siempre, y bueno, sé que pasará algún tiempo más antes de que vuelvas a venir, pero será señal de que has seguido produciendo historia, investigación, patrimonio, cultura, literatura y todo esto que es el corazón realmente de Café de Levante. Amigo Chema, un placer. Igualmente. Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana próxima con nuevos temas y nuevos invitados aquí en nuestro programa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.